Lo primero que hay que hacer antes de empezar una ilustración, trabajar la mancha sin esperar que me quede algo perfecto o muy bien acabado. Vamos a perderle el miedo al agua. Algunos ejercicios prácticos que te ayudarán a soltar la mano. El propósito es tener una base sólida de color. Aquí tenemos una gota de agua que es importante que vayamos moviendo. Cuando la gota de agua vaya desapareciendo, podemos tomar más pigmento y lo vamos corriendo. La acuarela siempre se pinta de menos a más. Es muy importante porque es más fácil corregir desde tonos claros. primero que todo, elegir los colores que se parecen más. Creo que lo que más coincide son estos colores índigo, el gris de paine, pero de todas maneras me doy cuenta de que voy a tener que mezclar. Y te recomiendo que así lo hagas, que escojas cuáles son los colores de tu caja de pintura que son más apropiados para representar el modelo y veas cómo puedes hacer mezclas y combinaciones para llegar a resultados como los de acá. Y voy a empezar a hacer manchas sin esperar que me quede algo perfecto o muy bien acabado. Si ves, yo aquí estoy añadiendo colores, como intentando que la mancha no me quede tan simple, sino haciendo como varios trazos con el pincel, soltando la mano. Lo importante es que llenes todo tu formato para que tengas muchas ideas y muchas manchas con las que puedas jugar. Y lo que voy a hacer es trazar algunos detalles con un rapidógrafo. Aquí, por ejemplo, yo veo un perrito. Aquí iría la nariz, aquí los ojos. En realidad se ve solo un ojo porque está de perfil. Esta sería su orejita. Lo importante de este proceso es trabajar la mancha y dejar que la acuarela se recoloque ella como quiera. En este tramo, por ejemplo, voy a cambiar de color. Aquí hay que ser rápido antes de que seque el borde. Un truco puede ser dejar ahí que esté como más húmedo y voy a pasar al azul. Si yo pongo directamente el azul sobre el rojo, se me va a mezclar. Así que voy a dejar una separación y una vez que ya tengo el azul, lo degrado todo. Entonces la mezcla de estos dos colores, pues me va a salir el morado. Vamos a trabajar los degradados y vamos a empezar por el color amarillo. Sumerjo bien el pincel en la posita del color amarillo y empiezo por arriba. Lo que hago es dejo mi pincel con la tinta amarilla y voy agregando el verde. Voy a poner la puntita del pincel en el color verde. Entonces, como todavía me quedaba la gota dentro de la cartulina con el amarillo, poco a poco se van a ir mezclando los colores en la misma cartulina.